Saludos cordiales estimados oyentes, sean bienvenidos al desarrollo de este nuevo podcast titulado Visión Innovadora para la Educación. Un gusto volver a compartir un programa más contigo, estimado Abigail. Así es, estimado Juan, una sesión más donde tratamos la temática de la educación en nuestro país. En esta ocasión estaremos conversando con invitados de lujo. Trataremos la crisis educativa post-pandemia. Para ello, hoy nos acompañan 3 especialistas en temática educativa. Tenemos la presencia del licenciado en Pedagogía de Paz Contreras Jorge Vladimir, al licenciado en Educación González Collante Ceder Esajú y al doctor en Gestión Educativa Fernández Campos Jordi Mitchell. El tema que vamos a tratar es muy importante, la educación en el Perú, antes, durante y después de la pandemia. Así es, estimado Miguel. Se puede notar una crisis educativa a nivel nacional en la que a partir de la pandemia suscitada en el 2020 hasta la actualidad ha expuesto las grandes brechas educativas que nuestro país tiene y que perdurarán si no se toman las medidas para mejorar la situación. Exacto. Por ello, la educación en nuestro país debe ser altamente prioritaria. Te comento, estimado Juan, uno de los problemas que trajo consigo la pandemia fue precisamente de notar las brechas educativas basadas en el uso de la tecnología, como lo es precisamente el Internet, la conectividad. Mediante información estadística, el INEI 2021 informó que el 39% de los hogares a nivel nacional tiene acceso a Internet y el área rural solo el 5%, por lo que se pudo precisar que existe una gran cantidad de educandos que no tuvieron acceso a la educación en tiempos de pandemia y que hoy en día cuentan con menos oportunidades. Es correcto, Abigail. Bien. Como parte de la temática a tratar, el día de hoy surgen las cuestiones. ¿Cómo fue la educación en el Perú antes de la pandemia? ¿Y qué características resaltan de esta? Para tratar este tema, tenemos como invitado al licenciado de Paz Contreras Jorge Vladimir. Adelante, por favor. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. La educación en el Perú, antes de la pandemia, se venía desarrollando a pasos lentos en el contexto de infraestructura. Respecto a la construcción de centros educativos en zonas externas de la capital, además de remodelaciones y mantenimientos de estas instituciones para su desarrollo educativo de calidad, encargada por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED, lo cual mediante la pandemia fueron abandonadas y propiamente generando el retraso de las obras. Del mismo modo, la problemática de la segregación educativa se evidenciaba y sigue constante en estándares altos, tal como lo describe Juana Sono, psicóloga y secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación de la CNE, por medio de Infobae en el 2022, del cual solo las élites acceden a una educación de calidad, mientras que la otra parte acepta la deficiente realidad por la insuficiencia de la gestión educativa del Estado, en salvaguardar a las comunidades más vulnerables, donde no se permite un desarrollo equitativo e integral del educando y la plana de profesionales. Efectivamente, licenciado de Paz, se sabe que en el Perú está centralizado en la capital, que es Lima, enfocado en la educación. Aún se evidencian las deficiencias mayormente en zonas rurales y alejadas respecto a la docencia e infraestructura que se requieren para satisfacer las necesidades de una educación más óptima e integral para los estudiantes. Exacto. De igual manera, cabe destacar que lo dicho por el licenciado de Paz en relación a la segregación educativa antes de la pandemia, en la actualidad aún se sigue evidenciando esa brecha en el sector educativo debido a la discriminación y exclusión de una parte de la población estudiantil, la cual no cuenta con los recursos necesarios o la zona donde radica no cumple con los estándares de una educación de calidad, por lo que directamente afecta al educando en su desarrollo integral. Estos últimos mencionados, respecto a los profesionales docentes capacitados y con los ánimos de compartir el conocimiento a los educandos, es fundamental, como los otros aspectos de infraestructura y el mismo apoyo del Estado, puesto que de nada sirve tener todos estos en eficiencia y calidad si el desempeño de los docentes y estudiantes es deficiente. Lo que quiero decir es que se debe demostrar el interés de ambas partes en brindar información dinámica e interesante y recibir esa información para el enriquecimiento esencial para el desarrollo del plan educativo. Así es, licenciado de Paz.
No hay que dejar de lado el compromiso que se debe demostrar dentro y fuera de las instalaciones de las instituciones educativas en el Perú, muy aparte del soporte en mantener la calidad de la educación por medio del Estado. También se debe tener en consideración la manera de enseñanza de la docencia hacia los estudiantes, quienes son los que deben de captar estos conocimientos, y es por ello que los organismos de educación se encargan de monitorear el desempeño de los docentes al momento de desarrollar sus clases, entre otros parámetros que aseguren una educación eficiente. Correcto, estimado. El compromiso que debe demostrar el educador es importante si quiere llegar de manera correcta al educando. Pero también, ¿qué nos podría decir respecto al rol del estudiante en la educación de calidad? Al igual que la ineficiente intervención del profesional educador para una correcta enseñanza, también un tema que se ha intensificado en el tiempo es el énfasis e importancia que las familias inculcan a sus hijos respecto a la educación. En tal sentido, se debe evidenciar en el transcurso de las actividades del educando el tiempo y responsabilidad que le brinda a cada uno de su plan curricular para el desarrollo y entendimiento de estos. De igual manera, la familia es un pilar fundamental para el apoyo emocional de sus hijos, ya que hará recordar el motivo y razón por el cual uno se educa respecto al cambio de estilo de vida digna, superación personal de conocimientos, además de la estabilidad económica, entre otros aspectos que motiva al estudiante a emprender y seguir con sus estudios. Tiene usted mucha razón, licenciado De Paz, con este aspecto. Para llegar a una educación de calidad y aprovechar estos recursos, también se debe de necesitar el apoyo de la familia, quienes son los mayores influentes y aquellos que exigen que el Estado les brinde más oportunidades para que puedan educar a sus hijos, así como desarrollar un mundo laboral o de intereses beneficiosos para toda la nación. Es así que para mejorar el nivel de calidad educativa en el país es necesario un trabajo en conjunto en toda la nación. Perfecto. Ha sido grata la conversación con el licenciado De Paz. De esta manera hemos culminado con una sesión de hoy. Un gusto tenerlo presente, estimado De Paz. Esperamos volver a verlo muy pronto. En otra oportunidad, esperamos nos brinde todo su conocimiento como lo ha hecho el día de hoy. Saludos. Gracias a ustedes, un placer haberlos acompañado en esta ocasión. Muy interesante y llamativo todo lo comentado por el licenciado De Paz Contreras. Correcto, estimado Juan. Para continuar con la temática educativa en el Perú, como se mencionó al inicio de este programa, nos acompaña el día de hoy también el licenciado en Educación González Collantes, Eder, quien trata sobre la educación en el Perú durante la pandemia. Así es, Abigail. Sabemos que con la llegada del COVID-19 se dieron a traslucir las notorias brechas educativas que nuestro país no ha solucionado. Es así que, para saber más sobre estos temas, le cedemos la palabra al licenciado Eder González. La sala es suya, mi estimado. Muy buenas tardes, señorita Abigail, joven Juan. Un gusto estar presente en una sesión más de su programa. Bien, comentarles pues, como ya sabemos, con el ingreso de la pandemia en la educación de un giro de 180 grados, debido a que por primera vez a nivel nacional las clases se dieron de forma remota, por radio, televisión e internet, con el programa Aprendo en Casa. Esta nueva modalidad trajo nuevas oportunidades, pero también problemas y desafíos que afectaron a nuestros escolares de las zonas rurales. Y son ellos quienes sufren las consecuencias de la brecha educativa, económica y de género. Totalmente de acuerdo con usted, licenciado. Y dígame, ¿qué opina de esta modalidad de educación remota? Respecto a la educación remota y los problemas de conexión y acceso a Internet, si bien es cierto, la educación digital puede ayudar al no tener que acudir a lugares alejados. Sin embargo, hoy en día es un factor que crea desigualdad, ya que el acceso a esta herramienta no es equitativa en todo el Perú, debido a que existen factores geográficos y económicos. Y bueno, según UNESCO, señaló que
el plan era garantizar la equidad y calidad de la educación, y es especialmente preocupante en el Perú o en países como el Perú la falta, la ausencia de esta herramienta. INEI indicó que solo el 39% de los hogares a nivel nacional contaban con acceso a Internet y en las zonas rurales solo el 5%. Claro, estimado Eder, es comprensible. Fue uno de los mayores derechos vulnerados durante la pandemia. No existió la igualdad. De esta manera, usted, ¿qué opina sobre la educación en zonas rurales? Bueno, en mi opinión, las mayores brechas de la educación están en las zonas rurales. Y es en aquellas zonas donde el Estado debe poner mayores esfuerzos. Un estudio realizado por la ONU indica que en el Perú más del 30% de adolescentes no terminan la escuela en la edad esperada, siendo los más afectados en el sector rural y departamentos como Huánuco, Huancavelica, Cajamarca, Loreto y Amazonas. Es por ello que se debe tener en cuenta que no es lo mismo una educación en la Amazonía que una educación en la costa o en la sierra. Y aunque la propuesta del Estado con el programa Aprendo en Casa fue buena, también hizo muy evidente las brechas y desatenciones en el sistema educativo peruano. Así es. Es alarmante lo que nos comparte, sobre todo porque siempre se habla de la educación y de las oportunidades, pero la realidad es totalmente crítica. Licenciado, una consulta. ¿Qué cree que pase con aquellos que sufren las consecuencias de estas brechas? Verás, el Instituto Peruano de Economía también señaló que los problemas de acceso a Internet pudieron ocasionar que los adolescentes de bajos recursos y zonas rurales acudan a realizar otras actividades, reduciendo el tiempo que le dedican a su educación, lo que se evidencia con el incremento de trabajadores entre edades de 14 y 18 años en las zonas rurales del Perú, desde el inicio del estado de emergencia en el 2020, incrementándose un promedio de trabajadores adolescentes en áreas rurales de 388,000 en el primer trimestre, ¿sí?, a 485,000 en el primer trimestre del 2021. Así que podemos decir que el sistema educativo peruano no generó las mismas oportunidades a los alumnos de las zonas rurales y se presentaron desigualdades de condiciones. Y este sistema debe contar con reformas y modelos adaptados a las condiciones de cada zona. Esta realidad que nos toca vivir, estoy seguro que con la participación del gobierno y la cooperación mutua de la población, la sabremos superar. Muy interesante lo que refiere el licenciado Eder González acerca de la situación del sistema educativo durante la pandemia del COVID-19, que en efecto es muy preocupante debido a que el gobierno no supo instaurar las mejores condiciones u opciones de equidad para todos los ciudadanos. Licenciado, ha sido un gran honor tenerlo presente en nuestras instalaciones para comentarnos sobre la educación en el Perú durante la pandemia. Ha sido muy fructífera la información que nos ha transmitido el día de hoy. Es grata su presencia, estimado. Esperamos que la educación de nuestro país cambie y las brechas educativas y sociales sean minimizadas en lo más mínimo. Gracias por su visita y bendición. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Saludos y bendiciones. Muchas gracias, licenciado Eder. Muy bien, habiendo escuchado al licenciado Eder González Collantes, ahora tenemos la presencia del doctor en gestión educativa Fernández Campos Jordi Mich, quien el día de hoy nos hablará sobre la situación actual de la educación en nuestro país. Luego de todo lo suscitado por la pandemia en el COVID-19, ¿se habrá recuperado los índices de estudiantes matriculados? ¿La deserción estudiantil habrá cesado? Para dar respuesta a todo ello, te cedo la palabra. Doctor Jordi, adelante, estimado.
Un cordial saludo. Un gusto estar presente en su programa el día de hoy. Bien, como han precisado, trataré de informar sobre la situación actual de la educación en nuestro país. Como todos han podido vivir directamente, la pandemia del COVID-19 ha mostrado con mayor claridad las brechas sociales y educativas que aún persisten en nuestro país. Cuando hablamos de la educación actual, luego de que ya haya cesado la pandemia, se ha podido percibir que una gran cantidad de educandos aún no han regresado a la continuidad de sus estudios. Esto queda demostrado en las estadísticas que nos brinda el Ministerio de Educación, donde se señala que en 2021 se trasladaron 337.870 estudiantes de instalaciones educativas privadas a públicas, siendo en su mayoría del sector primaria. Por otro lado, en la ausencia de posibilidades de desarrollar una educación de calidad, se visualiza una tendencia preocupante, un aumento en la deserción escolar del 1.30% a 3.50% en inicial y primaria. Así también, cabe precisar que en el Perú existe una educación basada en su ineficacia para constituir una generación de sociedad de ciudadanos y en donde solo se brindan materias o cursos acordes con una currícula educativa, cuyo objetivo principal es preparar o pretender preparar a los jóvenes de hoy para un posible examen de admisión a una universidad. Digo posible porque acabar la educación secundaria para muchos jóvenes y adolescentes es de por sí ya un logro, dadas las dificultades económicas y sociales por las que atravesamos. Así es, estimado doctor Jordi. Y dígame, ¿a qué se refiere cuando señala que en nuestro país no se constituye una generación de sociedad de ciudadanos? Perfecto. Cuando menciono una sociedad de ciudadanos, hago referencia a personas, en este caso, jóvenes y adolescentes capaces de contribuir mediante su conocimiento y futuro aprendizaje continuo al desarrollo de nuestras sociedades y al progreso de nuestra nación, a la formación de una nueva generación de líderes con iniciativa y responsables por su propio destino, conscientes que el mundo experimenta una serie de cambios continuos, principalmente en materia de conocimientos que exigen eficiencia, competitividad y la alta exigencia para salir del subdesarrollo y la pobreza colectiva en el que nos encontramos. Es una realidad lo que refiere, estimado. Entonces, tomando como referencia esta concepción de la educación en nuestro país, sumada con el periodo de la pandemia a la actualidad, la educación de nuestro país a nivel mundial, ¿en qué puesto se encuentra? Muy buena la interrogante. Pues, según el Foro Mundial 2022, Perú ocupa el puesto número 27 en calidad del sistema educativo. Además, bajo este contexto de pandemia, la brecha educativa se ha acrecentado por la implementación de las clases virtuales. Sinceramente, nuestro país está sumamente mal respecto al sector educación. Son graves las cifras que usted el día de hoy ha precisado. Es correcto. Es por ello, la educación en el Perú debe ser un tema de gran esencialidad, el cual se debe trabajar con bastante fuerza y en apoyo conjunto con el Estado y todas las organizaciones e instituciones que son el motor para que esta realidad pueda cambiar. Es correcto, tiene mucha razón. La educación es sin lugar a dudas la base del desarrollo en cualquier país del mundo y representa el verdadero motor de cualquier política económica y social seria y responsable por la generación de conocimientos y destrezas intelectuales que genera en las personas un mayor crecimiento económico
y protagonizar el cambio hacia la modernidad y eficiencia en el bienestar y calidad de la vida que requieren nuestros pueblos. Hay algunas personas, profesionales, así como funcionarios públicos que no le dan la debida importancia, simplemente por incompetencia en esta materia o porque un cambio en el sistema actual en el aspecto educativo traería mucha cola, como diríamos en el Perú, ya que modificaría un montón la estructura formal y administrativa, llámese instituciones, burocracia y reglamentaciones oficiales ya existentes en nuestro país, que afectarían el status quo de nuestra sociedad. Exacto, estimado. La educación en el país tiene que mejorar, por lo que es necesario que todos trabajemos en conjunto, a fin de directamente el Estado y los responsables directos puedan verdaderamente contribuir al desarrollo de la educación en todo el país. Sinceramente ha sido muy grata su presencia, estimado doctor Jordi. Esperamos que en otra oportunidad podamos contar con su presencia en un nuevo podcast. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un honor estar presente el día de hoy. Saludos y bendiciones. Gracias a usted, estimado. Muy interesante la información que nos han brindado los invitados el día de hoy. Es así que queda claro precisar que la educación en el Perú es sumamente deficiente, tanto antes como durante y después de la pandemia, por lo que se ha denotado con claridad las diferentes brechas educativas que aún persisten en el país. Es correcto, estimado Abigail. La necesidad de mejorar la educación en el Perú es altamente prioritaria. Necesitamos un trabajo global, a nivel de la ciudadanía y de las autoridades. Esperamos que a futuro todo se pueda cambiar y se pueda gozar de una educación accesible y de calidad. Exacto. Bien, hemos culminado la sesión de hoy. Agradecer a todo el público que nos acompañó en este episodio 1 de Eficiencia de la Educación en el Perú, antes, durante y después de la pandemia. Contenido del podcast titulado Visión Innovadora para la Educación. Esperamos que en un próximo programa continúen apoyándonos como siempre lo han hecho. Déjenos su comentario y su like. Muchas gracias. Gracias a todo el público. Recordarles que la siguiente semana estaremos tratando el episodio número 2, en el cual es titulado Construyendo un modelo educativo para la sociedad peruana. Esperamos reencontrarnos en el próximo programa. Saludos cordiales. Y un gusto, no se lo pierdan. Hasta pronto.